eh, en dudas o preguntas que puedan tener, ¿ya? Y vamos a ver hoy día, tiene que ver con, como ustedes bien saben, aspectos asociados a los matices sanos e insanos dentro de lo que son los vínculos de pareja, ¿ya? Este tema está bastante en boga, ya que eh, ciertamente es de gran interés dentro de la población general, identificando o viendo tal vez algunos patrones, ¿ya? O situaciones en particular que puedan ser consideradas como riesgosas o también incluso beneficiosas en el caso de aspectos saludables que estén dentro de las relaciones en las que podemos vivir o estar diariamente, ¿no? De la mano de eso es que vamos a ir aprovechando el tiempo, ya que hay harto material que ver. No obstante, vamos a intentar abarcar una pinceladita de todo un poco, ¿ya? Iniciando en ese sentido, primero vamos a ir considerando qué es en sí una relación o cómo vamos a considerar en sí un vínculo, ¿no? Desde el concepto básico de la Real Academia Española, primero vamos a entender el concepto de relación como un vínculo o conexión entre dos o más cosas o individuos, ¿no? Y dentro de este vínculo, ¿cierto? Dentro de esta relación, existe cierto intercambio, si lo pensamos, cierto intercambio o cierta interdependencia dentro de los involucrados, ¿no? Como bien dice su definición, también puede significar la descripción o narración de cómo dos o más elementos están conectados y se afectan mutuamente. Esto es interesante y llamativo de considerar, ya que en sí toda relación tiene cierto grado de interdependencia en el sentido de que las personas que la involucran se influyen mutuamente de una u otra manera, en uno o en otro nivel, más superficial o más profundo. No obstante, siempre existe la influencia, ¿ya? Como somos seres sociales, tenemos que considerar que la influencia dentro de las interacciones es inevitable. La no influencia es una ilusión, ya que en sí toda acción o no acción provocará en el otro una reacción o una sensación, una percepción basada muchas veces en los contenidos que esa persona per se ya traiga dentro de lo que es su vida individual. Pasando a eh, otro ítem asociado a lo mismo, vamos a considerar ciertas características dentro de una relación de pareja, como lo veníamos mencionando, es que la conexión bidireccional es inevitable, ¿ya? La comunicación, o por así decirlo, la influencia mutua, es propia de cualquier tipo de vínculo, independiente de su calidad e independiente incluso de su profundidad. La cantidad de participantes también es indeterminada, ya que cualquier tipo de relación en sí equivale a un vínculo. No existe una relación sin vínculo, ya que en sí el hecho de interactuar con otra persona ya lo hace una relación. De la mano de eso es que podemos ir entendiendo de que dentro del contexto de relaciones de pareja vamos a ver un término asociado a lo que es un pacto social, ¿no? O más bien un contrato afectivo, si se quiere. Aterrizando ya el término de relación exclusivamente, cuando hablamos en términos de pareja, vamos a hablar de un contrato afectivo como, por así decirlo, una conexión mutua, donde dos o más personas establecen ciertas normas o establecen ciertas reglas. Vamos a ir viendo de que estos contratos muchas veces pueden ser saludables o no saludables, porque en sí todo intercambio social equivale a un intercambio de energía y contenidos de distinto tipo. Aspectos saludables, por así decirlo, dentro de un contrato social o un pacto social, vamos a considerar primero a la empatía. La empatía es un pilar fundamental dentro de cualquier relación sana.
No obstante, a mí me gustaría ofrecerles un concepto de empatía un poquito más ampliado, porque comúnmente se considera la empatía como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Sin embargo, esto se queda corto cuando hablamos de relaciones, sobre todo cuando hablamos de relaciones afectivas o de algún otro tipo de vínculo emocional. Porque en sí la empatía vamos a verla como la capacidad de sintonizar con el otro, pero también sintonizando con nosotros mismos. Y esto es llamativo porque sintonizar con el otro tiene que ver con identificar lo que al otro le sucede dentro de una relación X, sin perder el foco de lo que a nosotros también nos va pasando dentro de ese vínculo. Es como un equilibrio constante, un vaivén o un intercambio que considera no solamente las perspectivas personales, sino también considera las perspectivas ajenas. Por otro lado, la claridad dentro de un contrato emocional saludable también acaba siendo bastante sano y necesario. Muchas veces un contrato emocional o un contrato afectivo, una relación más bien ambigua, em, conlleva a malos entendidos, también a aceptar o al mismo tiempo rechazar patrones, conductas o situaciones que pueden quedar del todo no claras. Por lo tanto, la claridad dentro de un vínculo en particular acaba siendo un acto de cuidado entre las personas que conforman este vínculo. De igual manera, eh, aspectos asociados a la voluntariedad llegan a ser ciertamente fundamentales, porque ningún tipo de vínculo, por así decirlo, saludable, incorpora la obligatoriedad. La voluntariedad y el deseo individual y voluntario, valga la redundancia, de permanecer en una relación en particular, viene a ser también uno de los pilares fundamentales de una relación sana, independiente de las características que esta relación tenga. Por su parte, un contrato social o un pacto afectivo asociado a características más bien no saludables son todo lo contrario, ¿ya? La apatía, que vendría a ser el no sintonizar con el otro, ¿cierto? O la no consideración del otro, como al mismo tiempo la no sintonización con mis propios estados internos, viene a ser un pilar o un aspecto a observar cuando existen rasgos o características que nos hacen ir tal vez escuchando cierto ruido interno dentro del vínculo presente. La obligatoriedad, como ya la mencioné, ¿cierto? Tiene gran impacto en verse obligado por una u otra razón a permanecer en una relación. Y es importante considerar aspectos asociados a la disonancia cognitiva. Dentro de lo que es este fenómeno, para quienes no lo conocen, la disonancia cognitiva lo podemos entender como, les comentaba, este ruido interno asociado a cosas, acciones o decisiones de las cuales no estamos completamente seguros y finalmente igual terminamos accediendo. La disonancia cognitiva es un ruido interno, como les mencionaba. Es una sensación de incomodidad que no acaba de extinguirse y que se renueva cada vez que me enfrento a una decisión o a una acción de la cual una parte de mí ya no está completamente de acuerdo. Es importante verlo porque la disonancia cognitiva en sí es un fenómeno psíquico que muchas veces puede funcionar como un regulador emocional para ir identificando cuándo permanecer o cuándo abandonar un contrato emocional o un vínculo en particular. De repente hay personas que por alguna u otra razón pueden vivir más tiempo o menos tiempo con disonancia. Las razones pueden ser múltiples, no necesariamente patológicas. Sin embargo, la disonancia cognitiva ciertamente es tremendamente molesta y genera una sensación poco a poco de abandono interno y de no pertenencia. En sí es como sentir una sensación de perderse cada vez más en un vacío donde ya no somos nosotros mismos. Es importante considerar esto en una relación
ya sea de pareja, más seria, menos seria, o independiente de las características que tenga, porque en sí la disonancia nos da a entender aquellas cosas o aquellos aspectos donde ya no estamos dispuestos a formar parte. En ese sentido, vamos a ir preguntándonos si existen o no realmente relaciones mejores que otras. Y la verdad es que la respuesta es ambigua, pero porque puede ser múltiple. Sí y no. Sin embargo, vamos a considerar que todo tiene un límite y va a depender de la preferencia de los participantes de esos vínculos, ya que una u otra relación puede resultar cómoda o adecuada en un momento, en un tiempo o en un tipo de persona determinada. En sí, vamos a ir viendo más adelante que existen varios tipos de relaciones y cada quien eh, es necesario que establezca cierto grado de automonitoreo para ver si permanece o no en ese tipo de vínculo. De la mano de eso es que podemos ir interiorizándonos en lo que son los límites y los acuerdos. Cuando hablamos de límites y acuerdos dentro de una relación, vamos a ir identificándolo como primero las reglas del juego de este vínculo. Establecer los límites y los acuerdos en una relación independiente de las características de esta es un acto de amor propio y respeto por el otro. Al tener claras las reglas del juego, sabremos también cómo responder y cómo no, como al mismo tiempo saber más o menos de qué manera esta relación o este vínculo me hace sentido, cómo me llega y por qué también sigo acá. Como podemos verlo en el desglose de la diapositiva, en sí vamos a ir incorporando aquello que es permitido y aquello que no es permitido. Como de igual manera, es importante apreciar los valores que entre los participantes del vínculo se puedan considerar dentro de lo que es esta experiencia. Los valores pueden ser múltiples, ¿ya? Y van a depender en particular de las personas que participen de ese vínculo o de esa interacción. Ojo que pueden ir variando en el tiempo. Y de la mano de eso es que se espera, o en el ideal, que uno pueda mantener una idea o una percepción de automonitoreo constante, ya que en sí cada uno debe ver más o menos cuándo retirarse de esto, como se los he mencionado, ¿no? Es así como también vamos a ver que otros aspectos a considerar dentro de lo que son los límites y los acuerdos, es que es relevante cuáles, por así decirlo, vienen a ser los motivos para permanecer, ya que de una u otra manera los móviles pueden ser variados. En algunos casos pueden ser atracción, en otros casos pueden ser afecto, en otros casos pueden ser deseo, en otros casos pueden ser admiración incluso. Yéndonos al lado patológico puede ser dependencia o tantas otras razones. Independiente de esas razones, establecer los límites viene a ser como un seguro, un freno de mano si se quiere, o un seguro de vida para ir regulando, por así decirlo, la brújula emocional de qué tanto tiempo y qué tanta inversión merece esta relación. De la mano de eso, es que tener conciencia sobre la propia comodidad y bienestar viene a ser, si lo pensamos, un acto de autocuidado y un símil de amor propio. Porque en sí, de la mano de eso, más allá de lo que el otro pueda esperar de nosotros, también es importante considerar cómo nos vamos sintiendo nosotros dentro de ese vínculo, en particular. Formas de comprender los vínculos y tipos de relaciones hay hartas, ¿ya? Y de la mano de esto es que vamos a ir viendo en esta presentación algunos modelos o algunas aproximaciones técnicas, o más bien teóricas, de cómo ir comprendiendo vínculos y relaciones de pareja, desde la más sana hasta de repente la más patológica. Sin embargo, nuevamente tengamos consideración de que el tipo de vínculo o de relación vigente debería ir acorde siempre a las necesidades y a la preferencia personal. La idea es saber cuándo retirarse. Primero, vamos a considerar que el triángulo del amor, como lo plantea Robert Stenberg, es bastante llamativo porque nos habla de que las relaciones de pareja se basan dentro de tres
niveles, o por así decirlo, componentes que se van intercambiando entre sí. El triángulo del amor nos habla de que dentro de toda relación existe intimidad, puede existir pasión y puede existir compromiso. Como también pueden no estar todas. Este modelo es bastante atractivo de comprender y al mismo tiempo bien pragmático. De hecho, incluso creo que adelantado a su época, porque la verdad es que en una relación de pareja pueden existir las tres, pueden existir dos o puede existir una, y se pueden ir intercambiando a lo largo del tiempo, ¿ya? Y eso va a denotar un tipo de relación u otro. Cuando hablamos de, por ejemplo, intimidad, primero no nos vamos a referir con este término a la intimidad sexual, sino más bien a la intimidad de la confianza, a la intimidad que se tiene de confiar aspectos personales, aspectos delicados en otra persona. Por otro lado, la pasión sí hace alusión al deseo físico como tal, al atractivo, al deseo sexual, a la proximidad física, ¿no? Y el compromiso va a hacer alusión principalmente a la idea de mantener un ideal de vida o muchas veces un proyecto. Este proyecto muchas veces tiene que ver con tiempo, muchas veces tiene que ver con prioridades que son compartidas. Aquí entran los valores, la ética, entran aspectos como también las características sociales de las personas que lo componen e incluso las preferencias hasta políticas si se quiere. Porque en sí el compromiso tiene que ver con la mantención de un vínculo y la capacidad de ir sorteando las eventualidades con esta persona que tenemos al lado. Como lo comentaba anteriormente, dentro de los vínculos se pueden hacer varios intercambios y pueden haber varias configuraciones. Aquí vamos a ver 4 tipos de configuraciones de vínculo y primero vamos a empezar por el amor romántico. ¿Ya? En sí, como lo dice nuestra descripción, vamos a ir viendo que un vínculo asociado a un amor romántico tiene que ver principalmente con la existencia de compromiso, perdón, como la existencia de pasión y al mismo tiempo eh, de intimidad. No obstante, suele carecer de compromiso, ¿ya? Cuando hablamos de un amor romántico, vamos a hablar de un amor que es bastante intenso, que es bastante fogoso, donde las personas que lo componen están muy involucradas en sí, entre sí. Existe gran interés de verse constantemente, existe gran, por así decirlo, chispa o fuego entre los participantes, ¿no? Al mismo tiempo de confiarse cosas, de repente se pueden confiar aspectos muy personales de la vida de cada uno, ¿no? Incluso hasta traumáticos. Entonces, de la mano de eso, es que este vínculo puede ser visto o puede ser vivido más bien de una manera muy intensa, como lo comentaba, ¿no? Se siente muy fuerte, ¿ya? Al inicio. Sin embargo, suele extinguirse rápidamente, porque al no tener compromiso, de repente los planes de vida no son los mismos. De repente las perspectivas del futuro se diferencian y las preferencias suelen ir chocando. Por eso que este tipo de amor se puede tender a extinguir en el tiempo, más allá de durar un determinado par de meses a veces, o se suele quedar en lo que se conoce como la etapa de enamoramiento, ¿ya? Por otro lado, vamos a ir mirando el amor compañero. El amor compañero, como lo dice la descripción, es donde la intimidad y el compromiso son fundamentales. Más allá de la pasión, el amor compañero suele considerar mucha confianza en el otro y valores compartidos, donde el deseo o el placer sexual pasa a un segundo plano y es más bien cultivado de la mano de los otros dos. Ciertamente la pasión o el deseo sexual en algunas personas o en algunas preferencias también se cultiva y emerge de la proximidad emocional. Y en esa proximidad emocional y en esa comodidad vincular
se puede dar la apertura sexual. No obstante, siempre va a estar en un segundo plano, ¿ya? Este suele ser un tipo de vínculo bastante duradero, porque pueden existir varias vicisitudes o, por así decirlo, dificultades. Sin embargo, va a existir la voluntad de los participantes a sortearlas para permanecer juntos, que se comparte más que el deseo. Sin embargo, también, dependiendo de las eventualidades, se puede complementar, intercambiar, o incluso también se puede deshacer dependiendo de la necesidad y la prioridad de cada persona en un tiempo vital determinado. Recordemos que todos estos vínculos van intercambiándose a lo largo del tiempo. No son estables, se pueden reducir o se pueden transformar en uno o en otro. Es muy común también de que dentro de estos vínculos se puedan ir modificando según la preferencia de la persona que lo compone. Es así como avanzando en este tipo de vínculos vamos a ir viendo cómo el amor fatuo suele también ser eh, un tipo de vínculo asociado principalmente, donde se basa únicamente en la pasión y el compromiso, pero no existe la intimidad emocional. Por así decirlo, es un amor que es aún más efímero que el primero. El primero, que si lo recuerdan, era el amor romántico, eh, se vivía con gran intimidad y con gran pasión. Puede ser breve, sin embargo, se puede transformar, porque puede avanzar hacia el compromiso desde la intimidad. Sin embargo, el amor fatuo suele extinguirse aún más rápido. Suele darse, por ejemplo, en relaciones pasajeras, ¿no? Donde existe gran pasión y al mismo tiempo bastante deslumbre, por así decirlo, ¿no? El amor consumado, por otra parte, viene a ser la configuración ideal, ¿ya? El amor consumado viene a ser un componente que abarca los tres tipos de amor dentro de este modelo, ¿ya? Al hablar de amor consumado, vamos a ir considerando que este tipo de vínculo eh, intenta ser perdurable en el tiempo, la pasión se mantiene y al mismo tiempo se confía en el otro. Sí, este amor es difícil de lograr porque suele ser en el tiempo y suele requerir también de bastante experiencia, ¿ya? Es difícil establecer un amor consumado con una primera pareja, ¿ya? Suele no ser lo muy común. Avanzando en ese sentido, como les comentaba anteriormente, debemos considerar de que las relaciones de parejas en sí se pueden ir intercambiando. Como pueden acabarse, también pueden transformarse y pueden evolucionar dentro de las combinaciones, ¿ya? Avanzando un poco asociado a lo que es la teoría del apego de John Bowlby, vamos a ir considerando este modelo como una forma explicativa de conductas dentro de las relaciones. Vamos a ir viendo de que la teoría del apego nos habla de que las relaciones emocionales básicamente van a depender de los vínculos primarios y de las experiencias primarias que se tienen en la vida, asociadas a los cuidadores y por así decirlo, de las personas que nos han rodeado. Muchas veces pueden ser los padres biológicos, como también pueden no serlo. Sin embargo, esta teoría plantea de que existe una influencia dentro de nuestras experiencias primarias para cómo serán nuestras vivencias románticas futuras. Esto es más de lo mismo, asociados a otro tipo de detalles, ¿cierto? De la mano de que básicamente es imposible no tener apego. El apego en sí, si lo pensamos, es una necesidad prácticamente biológica y de sobrevivencia. Empezando en ese sentido, vamos a hablar del apego seguro, ya que viene a ser como el apego ideal, primero, ¿ya? En general, las personas con apego seguro van a establecer relaciones bastante más sinceras, por así decirlo, bastante seguras y van a dar cuenta de experiencias infantiles bastante tranquilizadoras. Por así decirlo, es la crianza ideal. El apego seguro suele no estar tan presente, ya que por lo general la mayoría de las personas sí suele
tener daños o ciertas situaciones traumáticas o vivencias infantiles que pueden resultar un poquito dificultosas. Sin embargo, es la configuración del apego ideal. La idea del apego seguro, ¿cierto? Es que hace alusión a experiencias amorosas bastante honestas, bastante pensadas y al mismo tiempo abiertas a la experiencia, ¿ya? Avanzando en ese sentido, el apego ansioso ya viene a ser, de hecho, el más común de los apegos, ¿ya? El apego ansioso vamos a configurarlo, vamos a entenderlo como personas que de una u otra manera mantienen una sensación de ansiedad o cierto temor, por así decirlo, al abandono, ¿ya? En sí, el temor al abandono dentro de lo que son las relaciones de pareja es bastante común. Sin embargo, va a responder a experiencias infantiles donde ha habido de repente algún temor asociado a este tipo de experiencias, no necesariamente traumáticas también por abandono directo, sino que simplemente donde han habido situaciones donde la persona en particular ha tenido que calmarse a sí mismo muchas veces, ¿ya? A veces existen situaciones o contextos de crianza donde se fomenta, por así decirlo, la independencia. Y en ese sentido, es bastante común encontrar que de la mano de esas experiencias se generen núcleos ansiosos al afrontarse desde pequeños a experiencias muy atemorizantes, como puede ser un aspecto positivo asociado a resiliencia, también puede ser un aspecto muy asociado a patrones insegurizantes. Las personas con apegos ansiosos vamos a considerarlas como eh, temerosas más bien, ¿ya? Fluctuantes entre la seguridad y el temor, como les comentaba, ¿cierto? A ser abandonados, ¿ya? Como podemos verlo acá, suele ser de que las personas que tienen este tipo de apego suelen verse felices, ¿ya? Y plenas cuando mantienen la atención y el compromiso de su pareja, pero por otra parte, suelen verse bastante temerosas e inseguras al sentir rechazo o incluso silencios muy prolongados, ¿no? Personas con estilo de apego ansioso van a estar constantemente buscando una seguridad, ¿ya? Existe principalmente un patrón asociado a la necesidad de establecer un sentido de pertenencia dentro de lo que es la relación vincular, ¿ya? De la mano de eso, aspectos asociados a que pueden tener dificultades, como por ejemplo para establecer límites saludables, es algo bastante común, ya que en sí este tipo de apego, por así decirlo, fomenta la idea de que puede de repente existir alguien mejor que lo haga, no sé, mejor que yo, o que pueda ser incluso tal vez más atractivo, ¿no? Se expresa en la inseguridad per se, ¿ya? Sin embargo, esto es bastante común y está en todos los niveles. Cada apego tiene niveles en la forma en la que se expresa dentro de lo que son las relaciones vinculares. El apego evitativo, y vamos avanzando un poquito de los más sanos a tal vez los más complejos un poco, vamos a considerarlas como las personas con un apego más bien vinculado a experiencias de rechazo, ¿ya? Derechamente, ¿ya? Las personas con apego evitativo tienden a rechazar la cercanía emocional con su figura de apego. Pueden mostrar una aparente independencia y reprimir las emociones para evitar mostrar vulnerabilidad. Las personas con apego evitativo suelen valorar bastante su espacio, a diferencia de las personas con apego ansioso que buscan compartirlo. Las personas con apego evitativo suelen valorar bastante el espacio individual y pueden gustar y preferir relaciones pasajeras, incluso con poco o nada de compromiso. A diferencia del apego ansioso, ¿cierto? Las personas con apego evitativo tienden a cuidar su espacio individual por temor a ser, por así decirlo, invalidados o rechazados de una manera más bien tajante, ¿no? El apego evitativo se relaciona principalmente con temores a los compromisos, ¿cierto? Temores a la entrega de aspectos íntimos, ya que en sí tienden a no confiar en nadie.
y suelen disfrazar este tipo de temores con independencia, ¿ya? Sin embargo, debajo de esa independencia existe una gran necesidad de afecto que se camufla, por otro lado, ¿cierto?, con esta coraza de alejamiento que plantean o que pueden establecer dentro de una relación. De la mano de esto mismo, la gran diferencia entre el apego ansioso y personas que tienen algún tipo de apego de orden evitativo va a radicar en que las personas con apego ansioso van a requerir una constante segurización. Y ahí es donde la pareja debe estar eh, consciente de si está dispuesto o no a invertir ese tiempo con la contraparte para poder establecer un vínculo cada vez más seguro y menos ansiógeno para los dos. Por otra parte, la persona con apego evitativo también puede ser un desafío, ya que en sí se puede mostrar bastante lejana y constantemente la otra persona puede tender a buscarla en muchas oportunidades y puede también sentirse abandonado, ya que recordemos que las personas con apego evitativo van a tender a necesariamente marcar un espacio dentro de la pareja. Sin embargo, en el fondo puede que deseen todo lo contrario. Dentro de lo que es el apego desorganizado, vamos a considerar ya este tipo de apego como el más difícil, o por así decirlo, el más complejo de todos, ¿ya? Las personas con apego desorganizado se caracteriza por una mezcla de comportamientos contradictorios dentro de lo que es la figura de apego. Existen dicotomías, ¿ya? Por así decirlo, momentos de cercanía y después momentos de distancia, momentos de abandono y después momentos de búsqueda de la pareja, ¿no? Momentos de ser muy afectivos y momentos de ser muy fríos después, ¿no? O muy distantes. Incluso ser de repente en algunos momentos agresivos y después, por lado, ser bastante afectuosos o cariñosos, ¿ya? El apego desorganizado se caracteriza principalmente por la incoherencia y porque las personas que lo padecen, lamentablemente, han sufrido experiencias infantiles bastante traumáticas, ¿ya? Sí, el apego desorganizado, a diferencia de los demás apegos, suele vincularse a experiencias de trauma complejo, como violencia intrafamiliar, abuso sexual u otro tipo de experiencias de gran impacto, ¿ya? Suele asociarse a vivencias de gran impacto, por lo que sí suelen tener enfoque en la patología de salud mental, ¿ya? En sí, el apego desorganizado, vamos a considerarlo como personas que viven establemente inestables, constantemente mantienen una estabilidad, una inestabilidad dentro de su relación. Tienden a buscar y rechazar, pueden tender a evitar y después solicitar cariño, ¿no? Son personas que en sí generan mucha confusión y son personas que en sus relaciones de pareja, por así decirlo, como que te dejan perdido, entre comillas, ¿ya? El apego desorganizado suele ser uno de los apegos más complejos y como les comentaba un poco, tiene que ver principalmente con aspectos de salud mental, ¿ya? Pasando a otro tipo de explicación, ¿ya? O a otra teoría que podemos ver en este momento, vamos a considerar de que todos los vínculos de pareja en particular son una inversión, como lo menciona la teoría de la inversión social de Carol Rosberg, ¿ya? En esta teoría vamos a ir considerando de que en sí una relación social es como invertir en un mercado económico, ¿ya? Cada persona tiene un capital emocional y este capital emocional debe ser distribuido dentro de las experiencias de amor o de afecto o de vínculo o de interés, ya sea solo sexual o tal vez amoroso o de algún tipo de vínculo en particular. Tiene una metáfora más bien asociada a lo que es el campo bursátil de inversión, ya que en sí vamos a identificar como la energía, un patrón o un bien a valorar, ¿ya? Vamos a considerar también de que la permanencia o el abandono de un vínculo va a depender de la calidad de la inversión que se mantenga. A medida de que la inversión prospere, se va a tener una mayor permanencia y a medida de que la inversión
se vaya, por así decirlo, a pérdida, se suele abandonar este tipo de vínculos o este tipo de relaciones, ¿ya? Cuando hablamos un poco asociado a esta teoría, vamos a ver de que se puede estar más inclinado a permanecer en la relación para proteger las inversiones, por así decirlo, de alto coste, incluso a veces manteniendo disonancia cognitiva. Como lo mencionábamos al principio, la disonancia cognitiva es este ruido interno, ¿no? Que nos hace el llamado de repente de cosas que ya no nos hacen sentido o cosas que de repente ya no son tan saludables con nuestra forma de vivir. Sin embargo, a veces se valora la inversión hecha. De la mano de esto, ustedes podrán pensar de repente en estilos de pareja, tal vez avanzadas en edad, que te dicen, em, si ya toda la vida he estado con esta persona, entonces ¿cómo ahora me voy a retirar de este matrimonio finalmente, ya? Es como, mejor me quedo acá, como más vale diablo conocido que diablo por conocer. O incluso en parejas jóvenes, en base a la autoestima, se puede considerar de repente de mejor, ¿por qué lo voy a dejar si finalmente si no estoy con él, quién me va a querer? ¿No? Entonces, de repente, a pesar de la disonancia y de las situaciones negativas que se puedan vivir, se puede tender a permanecer en este vínculo por temor a perder la inversión o a empezar de cero, ¿ya? Es importante, obviamente, nuevamente considerar de que los aspectos dentro de una relación en particular deben ir siendo considerados para saber cuándo abandonar esta bolsa de valores emocionales, ¿no? De la mano de esto es que la gradiente, ¿cierto?, de esta explicación o de esta teoría en particular tiene que ver con la satisfacción. Esta satisfacción o el grado de satisfacción que tengamos en el vínculo presente nos va a hacer ver alternativas, ya sea para reparar la relación o, por otro lado, abandonarla. Y finalmente se hace, por así decirlo, un balance de las inversiones que se pusieron sobre la mesa. Seguido de esto, ya avanzando un poquito a una teoría o a una visión un tanto más actual, sin embargo, todas complementarias, vamos a hablar del amor líquido de Bauman. Esta teoría es bastante interesante porque nos refleja lo que es los vínculos contemporáneos. Y en los vínculos contemporáneos, básicamente Bauman nos plantea de que existe una mercantilización de estos mismos. Cuando yo hablo de mercantilización, vamos a ir hablando de que básicamente los vínculos, según este autor, en la actualidad son bastante pasajeros o inestables, lo que los hace ser fluidos. Por eso que habla de el amor líquido. Es como agua que se te va entre los dedos, ¿no? Es como agua que se fuma y que los vínculos básicamente pueden ser hoy día desechables. Bauman plantea cuatro características principales de los vínculos. La primera es la fragilidad. Cuando hablamos de fragilidad, vamos a ir mirando de que las personas están cada vez menos dispuestas a comprometerse a largo plazo, lo que lleva a, por así decirlo, relaciones más bien temporales o superficiales. Independiente de que esto sea algo bueno o algo malo, no estamos haciendo un juicio de valor, sino que es una caracterización de la realidad vigente. ¿Ya? Avanzando de la mano de esto, es que el individualismo cobra una relevancia importante dentro de las relaciones actuales, ya que en sí, hoy día, más que pensar en un nosotros, se piensa en un yo. Se piensa primero desde el yo hacia el nosotros, no desde el nosotros hacia la satisfacción del yo. Y esto es interesante porque básicamente nos habla de que el otro pasa a ser muchas veces un bien de consumo. Por eso que hablamos después, en la siguiente característica, de que las relaciones en sí pasan a teñirse de una gradiente de consumo y descarte. Mientras compro algo en el mall, y esto me causa satisfacción, lo que me dure esa satisfacción de lo que compré, voy a estar feliz. Sin embargo, eventualmente necesitaré comprar algo diferente. Bauman plantea de que las personas o los vínculos muchas veces actuales se han mercantilizado al punto de considerarlos como objetos de consumo, ¿no? Y vamos, por así decirlo, reemplazando objetos para tal vez tapar angustias o agobios de múltiples raíces. Finalmente, la incertidumbre y la ansiedad acaban siendo un factor interesante, ya que en sí, en el fondo de este amor líquido,
en el fondo de esta gran volatilidad se esconde la gran incertidumbre y la ansiedad por la soledad. Sin embargo, es una soledad que no se sabe tramitar, es una soledad que duele, por así decirlo. Hoy día es como, si lo pensamos un poco, dentro de el devenir social y el devenir económico y cultural, es muy fácil saturarnos de estímulos. Y estos estímulos hacen que también los vínculos pasen a ser mercantiles. Pasando a un tema aparte de lo que son los modelos teóricos o explicativos, que son muchos. Hasta aquí he intentado mostrarles algunos, unos cuatro que son bien atingentes, sin embargo hay muchos más y estamos viendo solo pinceladas de esto. Ciertamente podríamos hablar horas, pero he intentado condensar gran cantidad de información en casi 45 minutos. Sin embargo, cuando hablamos de red flags, que hoy día está de moda este término, ¿no? Las banderas rojas y este tipo de simbología asociada como a rechazar una pareja, vamos a ver que en sí definir o especificar una conducta como una bandera roja puede ser algo más bien sesgado, ¿ya? Más bien sesgado y al mismo tiempo arbitrario, porque va a depender del valor de la persona que ponga una bandera. No es lo mismo la realidad de una u otra persona, por lo tanto, algo considerado como una conducta de bandera roja puede ser variable. Lo que sí podemos ir considerando como término a establecer como universal es que dentro de este constructo de las red flags, toda conducta, actitud o acción de la contraparte que conlleve una transgresión, ahí podríamos hablar de una bandera roja. No obstante, en sí establecer conductas específicas como una bandera roja en particular puede ser bastante sesgado y es bueno considerar el contexto, ya que en sí un contexto, un contrato afectivo o un momento en la vida en particular nos pueden llevar a una u otra preferencia y eso va mutando a lo largo del tiempo. Es importante observar de que las preferencias que están vigentes hoy día, mañana puede que ya no lo sean, como las preferencias de ayer tal vez ya no son las de hoy día. Entonces, en ese aspecto es bueno considerar el contexto de toda conducta o actitud antes de rotular, ya que en sí debemos ver, antes de juzgar al otro, mirar cómo estamos en coherencia interna. La coherencia interna es un valor bastante tranquilizador, porque en sí nos da a entender que también nos sentimos en el estado presente, en la relación, en la relación vigente o incluso a veces en la propia soledad. De la mano de esto es que vamos a ir considerando de que en sí cualquier actitud, independiente de la percepción que tengamos, el modelo que veamos o cualquier sesgo personal, va a estar soslayado a el patrón vigente y de la edad, del contexto que nos rija, de la preferencia y de, obviamente, nuestro estado de salud mental presente. Sin embargo, es bueno considerar de que en compañía o soledad, vivir una vida benigna finalmente es un acto de amor universal. Recordemos que el daño a terceros y el daño propio no es gratis. La idea es que podamos valorarlo dentro de las relaciones más saludables que podamos establecer. La ponencia llega hasta acá como tal, ya que es mucha información, como les comenté. Hay mucha información de esto. Podrían ser horas de exposición en cada uno de estos modelos y en cada una y expresándome bastante más en los términos en particular. Sin embargo, en honor al tiempo, me gustaría ofrecerles este espacio de preguntas, ya estos 15 minutitos de preguntas, ya que este webinar está planificado para una ponencia bastante breve, ¿ya? Em, Así que yo les voy a dar el paso a los comentarios dentro de lo que es la caja de preguntas para que podamos ir viviéndolas tal vez dentro de este espacio de tiempo. Sebastián, ¿me puedes ir comentando alguna de las preguntas para ver más o menos a cuáles podemos dar respuesta?
Carlos, ¿damos paso a las preguntas? Sí, Perfecto. La primera pregunta va enfocada en cómo el amor fatuo puede ser efímero si se basa en el compromiso. a ver, vamos a mirar. Tu, tu, tu. Allí está. Claro, a ver, y se refiere a relaciones basadas únicamente en la pasión y el compromiso, pero sin una base de intimidad. Ya. Recordemos que esta es una buena pregunta, porque ¿se acuerdan que yo les comenté que los aspectos del triángulo del amor se van intercambiando? Puede haber compromiso respecto de los planes, por ejemplo, los valores, los planes, la ética personal, pero eso puede cambiar. Entonces, si no hay intimidad, es como que no hay confianza. El compromiso, recordémoslo, que a diferencia de la intimidad, tiene que ver con que tal vez la forma en que el otro ve la vida acomoda con la forma en que yo la veo, pero esa forma puede cambiar. Esto es bien interesante y es una pregunta súper buena, porque de repente a veces podemos pensar de que estamos en una relación tremendamente segura, porque pensamos lo mismo, sentimos igual o compartimos ideales, pero de repente pasaron cosas en la vida de la otra persona que le hacen cambiar de prioridad. A veces de repente alguien que en un momento de la vida puede desear una relación eh, cerrada y con, por así decirlo, exclusividad, de repente tal vez han pasado situaciones en su vida que le hacen pegar un remesón y, por así decirlo, desea vivir aspectos más intensos o incluso, si se quiere, hasta más banales. Y eso es válido, la verdad. De repente para algunas personas asumir que que la contraparte ya no desea lo mismo es muy difícil, porque el compromiso en sí también se puede intercambiar de acuerdo a la preferencia del otro que también se intercambia. Recordemos que el compromiso es por así decirlo, aunar criterios de preferencia, pero esa preferencia se puede modificar. Recordemos que estamos hablando de un vínculo donde no es solo una persona, sino que es una pareja que establece un acuerdo de la mano de preferencias presentes. No podemos asegurar de que lo que esa persona prefiere hoy día lo prefiera un año después. Ojalá con eso pueda contestar tu pregunta. Perfecto, gracias por tu respuesta. La segunda pregunta es de Roxana Zuleta. Es la siguiente. El tipo de apego en una relación de pareja es dinámico y variable en la trayectoria de la relación misma, o tiende a ser similar en cada etapa de la relación. Mira, esa también es una pregunta súper buena, porque cuando hablamos de los patrones de apego, los patrones de apego en sí, cuando se desarrolló la teoría de Bowlby, es una teoría bastante enraizada en las experiencias infantiles. Sin embargo, dentro de lo que es el campo de la psicoterapia y dentro de lo que es la reparación y sanación de vínculos o heridas a lo largo de la vida, dentro de lo que son las experiencias emocionales, eh, sí pueden mejorarse, ¿ya? Los patrones de apego, porque existe un término que se llama experiencia emocional correctiva, y es básicamente la sanación de las heridas infantiles que tal vez en uno o en otro momento de la vida nos han llevado a cierta disfuncionalidad en el presente dentro de nuestros vínculos amorosos. Pero los apegos, si bien tienen un orden basal asociado a una experiencia primaria, el pasado no condena el futuro de tu vida. Eso te podría responder. Perfecto. Y la última, que es de la primera persona a la que te leí la pregunta, dice, ¿de qué manera alguien que normalizó una conducta en una relación anterior podría darse cuenta que en la actualidad sus conductas son una red flag? ¿Hay forma de revertir esto? Sí, también es una pregunta, son todas preguntas bastante interesantes, porque cuando hablamos de tiempos, ¿no? Que hemos hablado de que las preferencias van cambiando, los estilos de apego o los estilos de amor, por ejemplo, dentro de lo que es el triángulo de Stenberg se van intercambiando, uno también va cambiando en conciencia.
tú también puedes ir cambiando en conciencia, puedes ir madurando, puedes ir cambiando tu preferencia, incluso puedes ir avanzando a cosas hasta, no sé, si tú gustas más etéreas. Y ese periodo evolutivo es importante valorarlo, porque tal vez, algún momento, sí se pudo haber tenido, por ejemplo, una conducta, voy a inventar, de celopatía, por ejemplo, o de claro, de gran celo, o algo considerado como gran invasión, por ejemplo, ¿no? Que suele ser muy común entre las parejas, ¿no? Pero verlo, el tener el acto de conciencia de que eso ya no me hace sentido para mi vida, es un foco y un punto de quiebre entre un antes y un después de esa versión. Es como una versión de ti que se aleja de una versión anterior. Sin embargo, tiene que ser una necesidad de la persona que padece ese tipo de conductas. Muchas veces esa pregunta me la suelen hacer en psicoterapia pacientes que esperan que la pareja cambie, ¿ya? Sin embargo, eso solo puede nacer de la pareja. No puede ser introducido por un tercero. Porque si para la persona que vive, por ejemplo, ese celo no es desgastante, si esa persona no ve que está en un patrón de vida, tal vez donde reina la paranoia, donde hay gran desgaste, donde tal vez todavía no es capaz de sopesar en conciencia lo que puede perder, es difícil introducir ese pensamiento por una persona ajena, ya que todos los cambios vienen desde lo individual. Pueden ser de repente comentados desde el exterior, sin embargo, la movilidad última acaba siendo la propia voluntad. Eso. Perfecto. Esas fueron las preguntas que hay disponibles y ahora te doy el espacio para concluir y finalizar. Sí, de la mano de eso es como podemos ir viendo que dentro de la ponencia presente vimos varios aspectos a mirar como orígenes, ¿ya? O explicaciones de ciertos tipos de vínculos o de ciertos patrones, ¿ya? Eso es un modelos explicativos, hay muchos, ¿ya? Lo importante es que podamos ir contrastando estas experiencias con lo que vivimos diariamente y principalmente tengamos en cuenta de los contratos emocionales que firmamos. Cuando hablamos de esto, y regreso, ¿cierto? Antes de terminar y cerrar la ponencia de hoy, es que cuando hablamos de un contrato emocional o un contrato afectivo, es necesario ir viendo qué tengo yo para ofrecer y qué me ofrecen, qué estoy intercambiando y qué estoy dispuesto o dispuesta a aceptar y qué estoy dispuesto o dispuesta a rechazar. ¿Qué valoro? ¿Qué no valoro? ¿Qué toleraré? ¿Qué no toleraré? ¿Dónde voy a permanecer y dónde no? ¿Qué me entrega más seguridad? ¿Qué me entrega menos seguridad? ¿Qué me genera más ambivalencia, tal vez? Hacernos esas preguntas antes de entrar a cualquier tipo de relación acaba siendo bastante saludable, porque finalmente, si te das cuenta, algo que no está hecho para ti, finalmente no es ninguna pérdida. De la mano de eso es que me gustaría mandarle un gran saludo a todos y todas quienes estuvieron presentes. Los temas que estamos viendo fueron tremendamente condensados y espero que también en otra oportunidad podamos ir desglosándolos con más cantidad de tiempo. ¿Ya? Les mando un gran saludo a todos y a todas las quienes estuvieron en esta presentación. Que tengan una buena noche y que descansen. Chao, chao. Hasta luego.